Estimados cursantes, a la plataforma y de la plataforma, la Escuela Inclusión y Contexto, sean ustedes muy bienvenidos. Soy el profesor Diego Sebastián Russo, ¿sí? Y empezamos a transitar los últimos pasos por este gran camino que hemos decidido recorrer. Antes de empezar a trabajar con lo que ustedes ya están leyendo en la lámina, vamos a hacer una dinámica. Por lo general esta dinámica yo la hacía presencialmente, esta y muchísimas otras, que es fundamental para poder trabajar la desensibilización sistemática, como quien dice, romper el hielo, para poder trabajar la asertividad, la seguridad, la confianza, la unión, ¿sí? La cooperación, la solidaridad, básicamente. Bien, ustedes van a ver abajo, de donde dice funciones básicas y operaciones del pensamiento, que va a ser el tema que vamos a interpelar hoy, un cuadrado, un círculo, un rectángulo, un triángulo y una línea sinuosa estilo zapping. Bien, lo que van a hacer ustedes es elegir una de esas figuras geométricas, o en el caso de la línea sinuosa, un trazo continuo o discontinuo. Cada una de esas figuras, este tipo de actividad puede darse para poder establecer interacción positiva en el aula, para poder armar grupos, ¿sí?, de trabajos operativos que sean conscientes, oportunos, definidos. Bien. Yo creo que ya cada uno ha elegido la que más le gusta. Ahora viene el paso en donde yo le tengo que decir qué es lo que significa cada una de ellas, ¿sí? Como para hacerlo más interesante, obviamente, y que tenga lógica, si no, imagínense. Bien, quien haya elegido la línea sinuosa, estilo zapping, le cuesta quedarse con la les cuesta quedarse con las cosas por tiempo determinado. Es decir, supera o intenta superar los traumas del pasado, ¿sí? Así como hay personas que no pueden separarse de los problemas del pasado, bueno, quien haya elegido la línea sinuosa intenta sacarse esa mochila y ese peso que de alguna u otra forma intenta como socavar su paso, ¿sí? Intenta alivianar el peso y aligerar justamente el recorrido para poder llegar a su meta, su objetivo, ¿sí? Quien haya elegido el cuadrado, ¿sí? Seguimos con las contracturas fonoarticulatorias, les pido mil disculpas. Esperemos que ya a fin de año, dentro de un tiempo, ya pueda poder empezar a diccionar, utilizar la dicción de una forma mucho más o menos contracturada. Bien, continuamos con quienes hayan elegido el cuadrado, ¿sí? Al contrario, y es el contrario al anterior, para todo se toma su tiempo, hace todo a su ritmo, suele terminar siempre sus tareas y se interesa por más. La interacción de estas dos figuras, ¿sí?, podrían trabajar muy bien en equipo, ya que las diferencias son creativas y productivas, ¿sí? Quien haya elegido el círculo es un estilo más comunicativo, se interesa por todo y por todos, casi siempre atento y despierto, creativo y trabajador. Quien haya elegido el rectángulo
es menos comunicativo, acompaña muchas veces en silencio y posee un gran potencial a desarrollar. La interacción también es proactiva, ya que por lo general trabajando en equipo pueden lograr producciones muy interesantes. Quien haya elegido el triángulo es de un estilo seguro y decidido, le agrada adquirir conocimiento e investigar. En este caso es una persona que puede trabajar muy bien con todos. Bueno, esta es una actividad, una dinámica básicamente, una dinámica de grupo, de equipo, ¿sí? Para poder trabajar antes de empezar a desarrollar un tema. Todo aquello que se dibuje o pinte dentro de cualquiera de estas figuras también puede ser orientativo, obviamente, en cuanto a la interpretación que se le puede dar, y los resultados obtenidos son netamente orientativos. Las personas en formación suelen transitar por varios estados hasta su consolidación final, básicamente. Antes de seguir con la programación del tema y de la clase, es muy importante detenernos en cuanto a las normativas vigentes que construyen el proceso de construcción del conocimiento en cuanto a las imposibilidades, debilidades, discapacidad funcional y otros trastornos como barreras dentro de la educación y el saber, atravesando el crecimiento, el desarrollo y la maduración de la persona en su, en su condicionamiento diferente como posibilidad de ser, ¿sí? Bien, en agosto del año 2016 aproximadamente, se veló por una ley, que es la 311, dada por el Consejo Federal de Educación, en donde se expone, ¿sí?, a modo de resolución, no a modo de decisión si yo quiero o no incluir o si estoy de acuerdo o no con la inclusión. Por supuesto que si ustedes a mí me preguntan, yo sí estoy de acuerdo con la inclusión y la integración, pero siempre y cuando sea de calidad, proactiva y que no nos quedemos en una integración tibia, desarmada, sin un objetivo y una visión seria. Bien, es importante hablar de estos números con respecto a resoluciones, ¿sí? A partir de la ley 311, cada provincia va haciendo su... ¿por qué? Porque justamente acá tomamos al contexto. Cada provincia tienen diferentes contextos, diferentes cierres, ¿sí? Demográficos, cartográficos, con diferentes necesidades, con diferentes recursos, ¿sí?, ávidos de ser utilizados para bien o con ciertas dificultades por carecer de otros tantos, ¿sí? Entonces cada provincia lo que va haciendo es adecuar razonablemente la ley 311. De la ley 311, que era anteriormente reconocida como la ley de resolución para la inclusión, ¿sí?, anteriormente conocida como la ley número 676. Esa es la que veníamos utilizando antes, antes del 2016, ¿sí? A partir del año, esa ley fue ya dada, ya fue vedada, básicamente, en el año 99.
esa ley solamente cubría a lo que es nivel inicial y primaria. Pero a partir de la ley 311, ¿sí?, prolongándose en la ley 312, garantiza la certificación de los PP, de los PPI. ¿Qué es lo que significan los PPI? Los proyectos pedagógicos individuales, ¿sí? Estos proyectos que son para acompañar, en donde están dadas las metas, los objetivos, el desarrollo, las actividades, las propuestas didácticas como elemento para poder acompañar la dificultad que presente el niño, la persona, dentro de lo que es su constelación, integración, complejidad, integridad en el crecimiento, desarrollo y maduración a lo largo de su vida. ¿Sí? Bien. Entonces pasamos a la ley 209/17, que es el protocolo de aplicación. ¿Por qué? Porque yo hago una planificación específica para este chico que no puede aprender, que tiene una discapacidad funcional, ¿sí? Sea una discapacidad motora, sea una discapacidad sensorial, ¿sí? Entonces yo realizo un proyecto, tiene que estar el proyecto en la escuela, tiene que estar dado de manera física e interactiva, sobre todo en aquellos casos en donde los chicos están siendo integrados y siendo acompañados por educación especial desde lo estatal o por algún centro en particular desde lo privado, ¿sí?, para quienes tengan obra social, por supuesto, y el acompañamiento terapéutico, que es obligatorio para las obras sociales proveerlo para cuando sea necesario, ¿sí? Luego de la evaluación de este chico, que es multiaxial, ¿sí? Es generalizada, por supuesto, porque se van evaluando y analizando categorías de análisis en cuanto a su comportamiento, a su aspecto biologicista, a lo que él pueda contar y decir. Básicamente es centrarse en una evaluación operativa específica de su aprendizaje. Una vez que partimos de ese diagnóstico, entonces podemos garantizar una certificación que se llama CUD. El CUD es el certificado universal de discapacidad, ¿sí? Luego pasamos a la ley 209/17 como protocolo de aplicación a la evaluación. ¿Por qué? Porque nosotros venimos trayendo un desarrollo especial, ¿sí?, que no significa que especial carezca de calidad. No, no, no. Es la calidad justamente lo especial que se adentra en el desarrollo, ¿sí? Básicamente. La calidad se va a ver y se va a saber y se va a saber comprender cuando yo haya alcanzado las metas que me he propuesto en los proyectos, que tienen que ser conscientes, lúcidas, oportunas, partiendo de un diagnóstico de lo que sé y de lo que quiero saber, ¿sí?, con respecto a las posibilidades que tiene este chico, esta chica. Lo estoy hablando en primera persona, como si yo fuera la persona que voy a ser incluida, ¿sí?, o que me van a acompañar a realizar mi trayectoria, ¿m? Para que se entienda. Me pongo de ejemplo, que es lo más protocolarmente concreto. Porque, bueno, vengo trayendo todo este desarrollo, pero por ahí y por acá se ve la complicación de que se hace toda la adecuación curricular razonable a lo largo y a lo ancho del año, pero a la hora de la evaluación no entra la adecuación. Entonces, la integración, la inclusión fracasa. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la ley
209/17, que el protocolo de integración e inclusión debe aplicarse a verse ad hoc en la evaluación también, ¿sí? O sea, las adecuaciones tienen que estar y ser proporcional a las capacidades que hemos venido trabajando con respecto a las debilidades que hemos venido trabajando con este proyecto, con el PPI, ¿sí? Con un PPI. Me sale decir PPMI, que es otra institución que funciona en el hospital que atiende casos de vulnerabilidad de derechos, en el caso de niños, niñas y adolescentes. Por eso me suelo confundir un poquito cuando hablo del PPI. Básicamente el PPI pasó a llamarse, o sea, a ponerle nombre con esta sigla a lo que era la anteriormente conocida adecuación curricular, ¿sí? O actividades diferenciadas, como también se decía, ¿sí? Bien, entonces quedamos en la ley 209/18. Los chicos van a poder ser evaluados a través de sus capacidades, sus posibilidades reales con respecto a lo que puedan producir, con respecto a lo que le interesa, con respecto a lo que los seduce poder crear desde la imaginación, la productividad y la manipulación para poder armar de este pensamiento y transformarlo en acto, ¿sí? Armar el pensamiento o pasar de un pensamiento a un acto, ¿sí? Pueden ser evaluados a través de collage, a través de maquetas, a través de PowerPoint. ¿Por qué? Porque esta ley abarca de lo que es el jardín maternal mucho antes, ¿sí? Por eso yo decía pre, peri y post. ¿Por qué? Porque si ya, por ejemplo, se puede diagnosticar la situación circunstancial de una mamá en donde se detecta que viene con un embarazo en riesgo o con características de una enfermedad rara, congénita, lo heredado, lo heredable, ya se empieza a trabajar de lo que es educación temprana, a trabajar con lo que es la contención, el vínculo, la maduración, la aceptación, ¿sí? De este niño que va a llegar al mundo, del neonato, ¿sí? También tenemos que hablar de lo que son las trayectorias compartidas. Las trayectorias compartidas significan de que si a un niño, por ejemplo, tiene una posibilidad de aprendizaje que está entre lo que conoce y lo que desea conocer, ¿sí? Puede adquirir algunas capacidades, algunas habilidades, pero su velocidad de procesamiento no va al mismo ritmo en cuanto a circunstancias con el grupo, se implementa lo que es la educación dual. Entonces, en el caso puntual de un chico con un CUD o con un problema o con una discapacidad o con una debilidad, va a poder optar o se va a poder realizar lo que es la educación dual. ¿Qué significa esto? Que va a estar media jornada, por ejemplo, o una jornada en la educación común y normal, por así decirlo, ¿sí? Más allá del concepto de normalidad, que ya a esta altura deja de ser y tener concepto, como el concepto de locura. Y la otra jornada va a ir a apoyo y refuerzo para su andamiaje y reeducación en la escuela especial. Vamos de nuevo. Este chico va a tener una trayectoria compartida, ¿sí? Dentro de su PPI, ¿sí? Va a ir
mitad a la escuela común y la otra mitad va a ir a la escuela especial para recuperar y afianzar y sobre todo, bueno, en la escuela especial donde hay gabinete específico, si tiene que afianzar todo lo que tenga que ser o tenga que ver con la psicopedagogía, con la fonoaudiología, el seguimiento en trabajo social, el seguimiento con todo lo que tenga que ser o lo que tenga que ver con lo aditivo a si está haciendo un tratamiento médico específico, en el caso del trabajo, en el caso de una enfermedad que sea significativa, y en el acompañamiento y la articulación que tiene que tener la maestra de educación especial, la MAP, por ejemplo, con la seño MATE, que es la seño recuperadora de la escuela. Y la MAP, que es la maestra de apoyo pedagógico, que es la seño que trabaja con él en la escuela especial. ¿Sí? La MATE es de primaria y la MAP es la de educación especial. Y a partir de ahí se construye un camino de seguridad y confianza amplio para que se pueda ir dando el elemento, para que se pueda ir dando, se pueda ir viendo y se pueda ir palpando y disfrutando del saber y del poder saber hacer, básicamente. ¿Sí? Luego a nivel provincia, a partir del 2012, a partir del 2012 se estipula la ley 681, que es la ley de apoyo pedagógico en la escuela, como ya hablábamos recién con las señas MATE, ¿sí? Que en algunas escuelas tienen tienen desde primaria, o sea, EGB1 vendría lo que fue EGB1 en su momento, primero, segundo y tercero, y en algunas escuelas ya tienen las mates 2, por ejemplo, ¿sí? Cuarto, quinto y sexto. Porque hablaba, y no me quiero olvidar, del acompañamiento a las mamás o de este bebé que tiene una detección temprana en cuanto a su discapacidad, porque ya se empieza a trabajar con la educación propiamente dicha, la educación temprana, ¿sí? En los nodos de educación temprana o en los nodos de psicomotricidad también, propiamente dicho, ¿sí? Bien. Dicho esto, en la ley 1013 está la escolaridad, está no, eh, se puntualiza básicamente, ¿sí? Se hace, se crea, se genera constantemente la escolaridad protegida. En el caso de que una niña, un chico, una chica esté pasando por una situación de desfavorable o de vulnerabilidad. Por ejemplo, en el caso de que una chica esté embarazada y quiera continuar con sus estudios, ¿sí? No se puede vulnerar su derecho, ella debe continuar, si es su deseo continuar la escuela, ¿sí? Y para eso y para ello tiene la posibilidad de tener todo un apoyo de un gabinete de orientación pedagógico o todo un gabinete de orientación médico-psicopedagógico en este caso. También están las EFI. ¿Qué significa las EFI? Las EFI son escuelas de formación integral. Anteriormente eran conocidos como los CCT, los Centros Técnicos de Capacitación. ¿Sí? Bueno, ahora se llaman EFI. Para chicos que puedan aprender, chicos con y sin discapacidad funcional, puedan aprender un oficio. ¿Sí? Bueno, acá en San Rafael tenemos la escuela Chimeno Codó y anteriormente funcionaba el CCT, que ahora se llama EFI, en la escuela San Rafael Arcángel, donde tiene carpintería, para ser electricista, tapicería, bicicletería. En la escuela Papernó, por ejemplo, le dan bicicletería. Bueno, y una serie de códigos ocupacionales para que puedan desenvolverse y desarrollar
en toda en todas sus necesidades y o prioridades, propiamente dicho. Bien, ustedes de hoy están leyendo las funciones del pensamiento, funciones básicas. ¿Por qué? Porque se habla muchísimo, esta parte, este tronco verbal en donde nos adentramos, es diferente y al mismo tiempo va ligado, no hay uno sin otro con respecto a la inclusión. Lo que vamos a entender nosotros desde este comienzo en esta clase es qué significa la inteligencia, la ingeniería, la integración sensoriomotriz y a qué es lo que se le dice puntualmente funciones básicas. Vamos a desglosar las funciones básicas, vamos a desglosar las operaciones del pensamiento en pequeñas conductas y en pequeñas explicaciones que puedan empezar y terminar de una manera clarificadora. ¿Sí? Es importante que podamos apoderarnos de los procedimientos según nos vayan sirviendo para solucionar problemas y entrenarnos en las habilidades de poder dar respuestas a través de las operaciones del pensamiento. Poder lograr objetivos que sean satisfactorios, propósitos para poder conseguir nuevos aprendizajes. Es pertinente saber hacer y mediante las manos, la mente, la inteligencia, la música, el arte, la creatividad como eje y contenidos procedimentales que se refieren al ser con el intelecto. No hacer del intelecto, no es una cosa o la otra, es una cosa y la otra. ¿Sí? No es que yo puedo elegir una inteligencia múltiple o puedo... No, puedo desarrollarme en muchísimas áreas, por ejemplo, ¿sí? Dentro de lo que es el área artística, ¿sí? Me puede gustar actuación, me puede gustar baile, me puede gustar... no me está saliendo en este momento. Lo que tenga que ver con crear, ¿sí? Música, por ejemplo, artes visuales, era lo que quería decir específicamente. Y para ellos es sumamente importante que tengan a mano el manual que les ofrecí, que se llama Manual para Operaciones del Pensamiento, porque ahí viene, aparte de toda esta explicación como respaldo y fundamento mesiánico, ¿sí? Porque y el aprendizaje es algo que nunca se va a terminar, nunca termina. Si hay de algo que nunca se va a terminar de debatir, justamente es del aprendizaje. Es algo que constantemente está en un circuito cíclico de cambio constante. Bien, dicho esto, vamos a continuar entonces con las diapositivas. Bien, ¿qué es el síntoma de aprendizaje? Nosotros interpelamos o entendemos al síntoma muchas veces como algo negativo, ¿sí? Como algo que duele o que es característico de una enfermedad. Pero también hay síntomas que pueden ser clarificadores de un avance, de un desarrollo que se está dando o que se está formando de manera positiva. Fíjense qué importante es estudiar la etimología de las palabras, por ejemplo, formar. Esa F de formar proviene de fos, y fos significa luz, ¿sí? Entonces significaría, o significa básicamente, es la luz que le da la forma al circuito
del aprendizaje, del conocimiento, de la razón, de la iniciativa, ¿sí? Del placer que a mí me genera aprender y el deseo que yo obtengo para poder luego poner en práctica lo que voy aprendiendo. En el caso, por ejemplo, de que a un chico le duela la pierna, es un síntoma o puede ser un síntoma de que está creciendo, es un buen síntoma. El síntoma de aprendizaje es un síntoma suprasegmental, que significa que es un síntoma primordial, menester diría yo, esencial, ¿sí? Esencial. No puede faltar este síntoma, de hecho no falta, ¿sí? Hay a veces que se hace ver con algunas falencias, por lo que vamos a comentar a continuación. La formación del síntoma de aprendizaje considera un orden presubjetivo, ¿sí? La otra vez hablábamos de lo que era el prejuicio, ¿sí? Que no éramos simplemente al nacer espiritualidad vacía, que no veníamos vacío a este mundo, ¿sí? Empezamos por una presubjetividad, ¿sí? Empezamos por una sonrisa materna, por una sonrisa social, por un cuidado, por un desarrollo dentro de lo más esencial con respecto al cuidado y al respeto por el ser humano, ¿sí? Luego viene acompañado de momentos, este momento presubjetivo viene acompañado de momentos sociales, familiares. Fíjense qué importante, porque en los momentos familiares en donde surge el psiquismo individual, habíamos dicho que el temperamento es heredado, la conducta se adquiere, se aprende y la personalidad se conquista. Qué importante es tener en cuenta el psiquismo individual, más allá de que yo considere que la identidad es un mito, ¿sí? Y que sea uno de los conflictos que todavía están debatiendo dentro de la bioética, en la filosofía. El psiquismo individual vendría a ser la identidad, nuestra forma de ser, nuestro combo de características de nuestra personalidad en lo más álgido de nuestro temperamento, con el acompañamiento de las conductas que vamos aprendiendo, ¿sí? A través de la asimilación, de la atención, de la comprensión, del equilibrio, ¿sí? Este síntoma de aprendizaje, aparte de conformar un orden, un orden que es subjetivo, puramente subjetivo, ¿sí? En donde se van dando las estructuras cognitivas, lo que veníamos hablando, las operaciones justamente del pensamiento. Lo que se diría y que ya vamos a explayarnos más adelante, las funciones intelectuales o las operaciones básicas, ¿sí? La integración sensoriomotriz, por así decirlo, ¿sí? Entonces tenemos psiquismo individual, tenemos momentos sociales, momentos de vínculos, momentos de frustración, momentos de cuidado, momentos de protección, momentos de amor, ¿sí? Momentos de desencanto, de desilusión, y también tenemos estructuras cognitivas que adhieren a una inteligencia, a un pensamiento, a distribuciones imaginarias, a enamorarnos de nuestra imaginación, ¿sí? Como muchas veces hacemos, hablando
desde al decir del poeta, por así decirlo. Esta distribución es imaginaria, es inconsciente, ¿sí? Que uno está cocinando o está lavando las verduras o está haciendo alguna cosa y tenemos a un otro al lado, que ya sabemos qué es lo que hace este otro al lado, quien haya escuchado las clases anteriores ya lo sabe, eh, y nos habla y nos cuenta y nos está diciendo y nosotros estamos totalmente enamorados de nuestra imaginación y después nos dice, pero ¿me está prestando atención? Fíjense qué significativo en esto de que él me pide que yo le preste un poco de atención. Lo mismo pasa en el aula. Yo le pido a los alumnos que me presten un poco de su atención. Yo a ustedes les pido, les imploro básicamente, que me presten un poco de su atención. Pero también tiene que haber algo de seductor en esto, y de interesante, y de conocimiento, y de poder entender qué es lo que a ustedes les puede llegar, vuelvo a decir, a seducir, a encantar, ¿sí? Como esta especie de paradoja de la tela de araña, atrapar en seguir investigando y seguir conformando nuevos puentes de conocimientos. Después está la persona que nos dice, me gusta que me mires cuando te estoy hablando. Seguramente a usted le ha pasado muchísimas veces, ¿no? Y nosotros enamorados de nuestra imaginación, vaya a saber a dónde está, vaya a saber allá pensando en qué situación quisiéramos estar o también, bueno, preocupados. Pero no sé si entra la preocupación porque acá yo me enamoro de mi imaginación. Por lo general, si me enamoro de mi imaginación, yo me permito desarraigarme del ambiente para ir a un lugar en donde me siento confortable y en donde me ayuda a oxigenarme de la cruda y triste realidad gris que estoy viviendo o que me toca vivir. ¿Sí? Bueno. Eh, en el aspecto más subjetivo del síntoma de aprendizaje, asoman las relaciones interpersonales, ¿sí? La afectividad y las experiencias de aprendizaje. Empezamos a desarrollar, a copiar datos, ¿sí? Empezamos a transformarnos en pantallas, en sensores, en antenas, en dispositivos de ordenamiento. Cuando yo conformé un síntoma de aprendizaje, teniendo en cuenta cada uno de estos elementos, es lo que me va a dar la posibilidad a mí de un modo único de expresar malestares y conflictos. ¿Para qué? Para proporcionarme una posibilidad de elaboración ante un problema determinado. Lo explico de otra manera. Si yo nací con autoestima, que no es lo mismo desarrollar una baja estima hacia los demás, en el caso de los chicos que tienen problemas de conducta, ¿sí? O en el caso de la interpretación, cuando interpreto estoy siendo interpretado, y muchas veces caigo en el error, o en la duda, o en la hipótesis, este chico tiene baja autoestima, por eso se comporta de tal o de cual forma. Y en realidad no es que tenga baja autoestima, tiene muy poca estima por los demás, ¿sí? Que es algo muy distinto. Si nosotros fallamos en el síntoma de aprendizaje, nos encontramos en una encrucijada que es galvánica y terrible, como por ejemplo encontrarme con un niño o con una persona que no me sepa explicar por qué se siente mal, que no pueda poner en palabras sus sentimientos. Y ahí estamos en un grave problema, en un gravísimo problema. ¿Lo podemos superar? Sí, con terapia, con acompañamiento, con abordaje
integral, ¿sí? Interactivo, de interconsulta, pero con una autoestima, primero y principal, conformamos los 4 pilares de esa mesa que yo les contaba el otro día, ¿sí? El proyecto de vida, la autoestima, la percepción y condición de género, ¿sí? La percepción de salud, ¿sí? No vamos a andar llorando por los rincones porque me dejó mi novio, me dejó mi novia, me separé, ¿sí? Esas son emociones normales y naturales que no tienen por qué ser medicadas, ¿sí? De eso también se habló y hablé en una de las clases de la farmacopornografía, ¿sí? Todo es derivable, pero no tiene criterio de medicar, ¿sí? Porque estoy pasando por un momento de angustia que es normal en una separación, es normal en una frustración, es normal en una melancolía, ¿sí? El otro día hablábamos, no es lo mismo tampoco por poder tener características de depresión y tener un diagnóstico de depresión profunda. Hay días que no nos levantamos muy bien, ¿sí? Igual salimos, nos ponemos los zapatos, caminamos para adelante, vamos a la escuela. ¿Y de qué manera yo contesto? Porque me van a decir, y tenés mala cara, qué mal te ves. Bueno, sencillo. Hoy no me siento bien. Ya se me va a pasar. ¿Mm? Son características de melancolía, de memoria dolorosa, de ruido de fondo, de ansiedad, de recuerdos que son traumáticos. ¿Mm? Otra cosa diferente es el abordaje ya a nivel psiquiátrico médico con respecto a un burnout, con respecto a un intento de suicidio, a una ideación y suicida, perdón, o a una patología, una psicopatología profunda con respecto a la depresión. Bien, continuamos entonces. Espero no haberme saltado ningún bache, porque en cada bache que me salto podemos hacer mayonesa, básicamente. Es tan complejo y es tan largo poder explicar la constelación del ser humano dada por el cuerpo, la conciencia, la mente, el espíritu, el alma, que necesitaríamos básicamente 5 años como para poder llegar a entender el comportamiento en la relación con el saber. Bien, ¿por qué es tan importante los 6 primeros años en la vida de los chicos? ¿Sí? Por ahí dicen en las frases dichas, populares, ¿sí? Que los mejores años de nuestras vidas son los años de la facultad. Y en realidad, desde lo que es María Montessori, que les recomiendo sus libros, sus producciones son fantásticas, con respecto a la dinámica didáctica que utiliza en la metodología del saber hacer, del pensamiento, justamente, del pensamiento crea, básicamente, y en miles de actividades como lo hace Marina Müller. Libros para poderle recomendar: Docentes Tutores de Marina Müller, antes que me olvide, ¿sí? Están también en la planificación que yo presento, que está subida a la plataforma, la bibliografía. Libros que yo les recomiendo: Casos Urgentes, Temas Urgentes de Jaime Barilco, El Miedo a los Hijos de Jaime Barilco, Docentes Tutores de Marina Müller, excelente libro.
La inteligencia atrapada, de Alicia Fernández. Eh, Vamos un poquito más para allá, de Sergio Sinay, Esta noche no querida, para poder entender lo fémino, para poder desconstruirnos. Em, ¿Cuántos otros más? Bueno, ya se me van a ir cruzando algunos otros intérpretes de libros que les puedo yo recomendar. Em, bueno, Epistemología convergente de Jorge Vizca también. Es, para poder entender a Piaget, básicamente, ese es el librito, un librito muy chiquito, muy cortito. O sea, quien entienda epistemología convergente entendió a Piaget totalmente. Tuve la gracia de tenerlo de profesor, a Marina Müller y al profesor Jorge Vizca también, en la Universidad de El Salvador. Eh, Nada más lejos, simplemente se los cuento como anécdota. Personas muy humildes, de la cual aprendí la grandeza de la humildad, de aquel que se corre de, de la soberbia, de la arrogancia, de presumir, ¿no es cierto? Personas muy excelentes personas y profesores fantásticos. Bueno, entonces, no perdamos el foco. El periodo más importante para la vida de los chicos, que se lo subí a modo de noticia también en parte del portal de, de la plataforma, ¿sí? ¿Por qué es tan importante los primeros 6 años de los chicos en las personas? Aparte de que se va a dar y que se tiene que conformar y construir el síntoma de aprendizaje, es porque básicamente se releva el desarrollo del cerebro de nuestros hijos, hijas, alumnos en estos 6 primeros años de vida. Se sientan las bases de lo que será el día de mañana, ¿sí? Hablamos de la personalidad, la conducta que voy aprendiendo, el temperamento que voy manejando, de las habilidades que van a ir desarrollando para enfrentarse al mundo adulto, ¿sí? E empezar a interpretarlo al mundo adulto, cosa que no es para nada fácil, y asimilarlo mucho peor, ¿sí? Hablábamos la otra vez de lo que son los momentos agradables y los que no son tan agradables, ¿sí? De cómo abordarán nuestros alumnos, nuestros hijos, las decisiones más importantes de su vida a través de la conformación del síntoma de aprendizaje. De qué personas elegirán rodearse, armar su tribu, su grupo, por así decirlo, más allá de que estaría buenísimo de que ya no existieran ni tribus, ni grupos, ni equipos, ni bloggers, ni emos, de que todos seamos unos y de que entre todos podamos construir una idea de, de inclusión, ¿sí? Como la sororidad, ay, no me sale, perdón, la sororidad en la mujer y el frater en el hombre. Sí, sororidad sería, básicamente. Perdón, les pido mil disculpas. Por eso es tan importante hacer hincapié en esto. Yo hago mucho hincapié en esto, especialmente en los 6 primeros años de la vida de un niño, de una niña. ¿Sí? 6 primeros años, 6 primeros factores que tenemos que poder apuntalar, ¿sí? Acompañar. Primero, que son factores para un buen aprendizaje, que nos van a dar la posibilidad de poder equilibrar todo lo que tenga que ver y todo lo que veamos y vayamos interpretando en la visión más reflexiva de nuestra integración.
Uno es la armonía intelectual, ¿sí? Otro es el equilibrio emocional, la organización en funciones intelectuales, ¿sí? El lenguaje amplio, claro, ¿sí? El manejo del tiempo y del espacio, y la madurez psicomotora, o la madurez visomotora, o la madurez psicomotriz, o el desplazamiento psicomotriz. Por supuesto que todos estos factores no son para nada fáciles. Nosotros estamos acostumbrados a poder utilizarlos como herramienta y elemento, pero no todas las personas están ávidas de poderlos desarrollar de forma completa, asertiva, animada y de forma congruente, ¿sí? Si hay trauma, estrés postraumático, no hay armonía intelectual. Si no hay armonía intelectual, no hay equilibrio emocional. No sé a dónde poner las emociones. Contesto con un golpe. Me enojo, hago un berrinche. Le pego a mi papá, le pego a mi mamá. ¿Sí? Lastimo a mis mascotas. ¿Sí? La organización de las funciones intelectuales. Es importante poder acompañar el proceso creativo. Las funciones intelectuales van a estar dadas a través de lo que es la creatividad. Y la creatividad va a estar dada a través de lo que es la imaginación y la fantasía. Sin coartar ninguna de esos dos pilares vamos a poder tener la creatividad. ¿Y qué nos va a dar la creatividad? Como ya lo dijo anteriormente, la posibilidad de poder resolver un problema de forma adecuada. El lenguaje amplio y claro, ¿sí? Decir las cosas por su nombre. Si le tengo que explicar a mi hijo acerca de la sexualidad o de cómo vienen los bebés al mundo, no me voy a comprar un libro o voy a entrar a internet. O si le tengo que hablar a mi hijo acerca de los límites o a mis alumnos acerca de los límites, lo voy a hacer con el código y el vocabulario que manejo yo en mi casa. Le voy a explicar cómo yo hablo, ¿sí? Ustedes imagínense yo explicándole a mi hijo, ustedes explicándole a sus hijos, a sus sobrinos, a sus alumnos, la epistemología convergente. Como los fuertes vientos huracanados que se da en el desarrollo del inconsciente, que a su vez pasa a tener una relación con las experiencias oníricas, ya que han sido registro de lo vivido en lo heredado y lo heredable en nuestras vidas. Imagínense, el chico no entiende absolutamente nada. Es importante que puedan acopiar el dato del lenguaje, cuanto más amplio y claro, mejor. Pero empieza por nosotros mismos, ¿sí? El manejo del tiempo, del espacio, el desplazamiento, ¿sí? El juego es primordial, ¿sí? Ya anteriormente lo hablé, eso no quiero ser redundante, ¿sí? De humanizarnos en el juego. Y la madurez psicomotora, por supuesto que está acompañado de lo que vengo ya diciendo, esta es la tercera vez que lo digo, en el desarrollo, la madurez, la buena alimentación, el crecimiento, el acompañamiento médico, ¿sí? Y de toda la integración sensoriomotriz. El acompañamiento en el desarrollo endocrinológico, que es esa gran fermentación de hormonas que va haciendo que nuestros hijos y alumnos vayan aligerándose en cuanto a sus factores biologicistas. ¿Qué es el pensamiento? Se considera como una actitud mental no rutinaria, que requiere esfuerzo, ¿sí? Porque todo lo demás que intenta ser pensamiento son reflejos. El pensamiento no es un reflejo, ¿sí? O como lo que ocurre en las experiencias cuando un organismo se enfrenta a un problema. Lo conoce, lo reconoce, lo interpreta, lo identifica
e intenta resolverlo. Otra vez volvemos a qué, y ahí ustedes me responden, a el síntoma de aprendizaje. ¿Sí? Porque voy madurando, le voy pudiendo poner, le voy pudiendo poner palabras a lo que me sucede, a lo que estoy viendo, a lo que me agrada y a lo que no, a mi cuidado, al cuidado de mi cuerpo y al cuidado del otro. ¿Sí? No hay nada de otro planeta que no signifique realizar y alcanzar este objetivo que no sea que con amor. Ni más ni menos. Estoy con un poco de tos, eh, la garganta ya empieza a generar un poco de rispidez, pero bueno, el corazón es grande, se hace y se agradece, ¿sí? Em, Uy, ya llevamos casi una hora. Les cuento un poco de mí también. Tengo una rinitis que me acompaña ya hace un montón de tiempo. Eh, Así que bueno, se intenta hacer lo que puede para combatir ese tipo de alergias. ¿Sí? El pensamiento implica una actividad global. Yo le diría que el pensamiento y la felicidad implica una actividad global del sistema cognitivo, con intervención de mecanismos de la memoria, de la atención, de procesos de comprensión, aprendizaje, ¿sí? Como ya lo nombré anteriormente, no quiero ser reiterativo, pero es tan importante. Yo primero veo, miro, si me seduce lo que estoy viendo con respecto al aprendizaje, por ejemplo, lo voy a incorporar, lo asimilo, lo acomodo, cual Big Data, ¿sí? En una computadora, ¿sí? Porque tenemos nuestro sistema nervioso, por supuesto, y lo equilibro, ¿sí? Me acuerdo, recuerdo el procedimiento que tengo que hacer para resolver tal o cual circunstancia o un problema de regla de tres simple, por ejemplo. ¿Sí? Es una experiencia interna, sí, como el insight, como el self en psicología. Claro que sí, el pensamiento es una experiencia interna, sí. Por eso hablamos la otra vez de lo intratensivo. Todas y también hablábamos del cinturón de Moebius, lo que es adentro, es afuera, ¿sí? Hay a veces que también juega esto de ocultar las intenciones, muchas veces, pero se remite a la interpretación que yo le puedo dar y entender a la gradualidad inmensa que tiene la inclusión, cuando yo veo y percibo al otro. ¿Mm? El pensamiento no necesita de la presencia de las cosas para que éstas existan. Ahí nos acordamos de lo que es, por ejemplo, enamorarnos de nuestra imaginación. ¿Por qué? Porque tenemos esquemas mentales y tenemos una máquina del tiempo, y el tiempo y el recuerdo no tiene orden, ¿sí? Ya lo dije en la clase anterior. Pero lo más importante de su función es resolver problemas y razonar y seguir razonando a la luz de la razón, a la oscuridad de la razón, no importa. La investigación, la insistencia, ¿sí? La ignorancia misma que a mí me lleva a poder poner en práctica nuevas fórmulas para poder llegar a un objetivo, a una meta. Bien, ¿qué son las funciones básicas? Las vamos a dividir. Las funciones básicas se dividen en dos troncos fundamentales, dos troncos verbales, ¿sí? Para poderlas entender bien de una vez por todas, ¿sí? Porque no todo es lo mismo, no podemos meter a las funciones, a los esquemas, a las operaciones, a las habilidades, a las condiciones en una misma bolsa y decir que todas esas son funciones básicas, ¿sí? Las funciones básicas son
la integración sensoriomotriz, ¿sí? Sumamos de estas 5 que tenemos, que ya sabemos que son eh, básicamente nuestros sentidos, sumamos una más, que es el sentido vestibular, que es el sentido del movimiento. Entonces, vemos, olfateamos, olemos, ¿sí? Degustamos, ¿sí? Saboreamos, escuchamos, tocamos, aprendemos sobre texturas, ¿sí? Algo tan importante para poder hablar con respecto y sacarse, ¿no?, los pruritos de encima. Fíjense, y a partir de esto también posiblemente venga otra referencia. ¿Por qué los pueblos aborígenes hacen tanto hincapié en el artesano, en la artesanía? Porque los pueblos aborígenes, ¿sí?, la inteligencia cinética es la posibilidad que le da a este chico o a esta chica el día de crecer y de saber acariciar, de saber querer, de poder demostrar su cariño, su amor, ¿sí?, a esta otra persona, con quien va a configurar una constelación de pareja, de familia. Esto lo habla Roberto Pérez en el link que le dejé de chat, en los miedos en las diferentes etapas de la vida. Véanlo, véanlo, háganme caso, háganme caso. Sumamente importante. No me quiero escapar de otra anécdota. Otra tribu, ¿sí? Tribu Salomón, ¿sí? Lo pueden chequear, si no yo se los paso como a modo justamente lo bajé el otro día. Pueblos originarios. Fíjense cuánto hay de la naturaleza que nosotros tenemos que seguir aprendiendo. Pero es que si está todo ahí, está todo frente a nuestras posibilidades. La naturaleza nos llena de posibilidades, de grandes posibilidades, de prosperidad y de abundancia. Fíjense lo significativo que es en el comportamiento de lo más salvaje, que por ejemplo hay estudios en donde se pudo detectar, ustedes vieron que son anécdotas que vienen al tema porque son inclusión y contexto. Luego seguimos con los esquemas operativos, que también nos atraviesan con respecto a la anécdota. Ustedes habrán visto en un National Geographic o en un Nat Geo o en un Discovery o en un Documental X, me deberían de pagar por todo lo... No ustedes, no. Estas grandes empresas, por así decirlo. Que los hipopótamos y los cocodrilos comparten su misma hábitat, su misma laguna. Y se pudo investigar, como ambos necesitan en algún momento, son anfibios, como en algún momento necesitan salir, se pudo investigar y ver y verificar, fíjense, si nosotros los seres humanos no podríamos o no tenemos tanto como para aprender de ello, que los cocodrilos, sí, los cocodrilos, que todo lo comen, que son feroces, que son salvajes, primitivos, son jurásicos, cuidan a las crías de los hipopótamos cuando los hipopótamos tienen que salir. Y los hipopótamos cuidan a las crías de los cocodrilos cuando los cocodrilos tienen que salir. Fíjense cuánto hay para aprender acerca de la naturaleza. ¿Sí? Otra anécdota con respecto a la tribu Salomón. Ellos viven en un hábitat que está rodeada de árboles, árboles que son
dimensionalmente enormes, gigantescos. Como no hay un elemento lo suficientemente cortante y punzante para poder derribar ese árbol, 30 días se suben al árbol y lo insultan, y lo insultan, y lo insultan, y lo insultan. Creo que eran 30 días. Es tan así, y dicho esto, que el árbol se cae por sí solo, comprobado científicamente. No hay que ver para creer, hay que creer para poder ver. Entonces imagínense, si una persona insulta a un árbol y ese árbol pierde la vida y se cae solo, ¿qué pasará con una persona que hostiga a otra? ¿No? El dolor y el sufrimiento que por ahí y por allá y por acá estamos muchas veces y lamentablemente acostumbrados a ver, ¿sí? Como la violencia, por ejemplo. Bien, entonces tenemos a la integración sensoriomotriz, sumando el sentido vestibular, que es el sentido del movimiento, ¿sí? Los profes de educación física, los profes de danza, los profes de teatro, todos los profesores, los papás, las mamás, los abuelos, ¿por qué? Porque llevan a jugar a sus nietos, ¿sí? El desplazamiento, el equilibrio. ¿M? Necesitamos equilibrio para poder operar sobre las dimensiones. Volvemos a sacar otra vez la relación con el contexto que nos rodea, ¿sí? Tenemos que tener simetría con esto y con aquel otro. No me puedo llevar por encima al que tengo enfrente. Ustedes verán que, bueno, muchas veces por la mielinización de los nervios, ¿sí? Que no están dada, que es ese, ese colágeno que recubre los nervios y que le da la flexibilidad. Hay a veces que en el crecimiento, en los adolescentes se puede ver, tanto en los chiquitos como en los grandes, se puede ver que es un proceso que se está desarrollando, ¿sí? La torpeza motriz, ¿sí? Por eso es lo importante de poder desarrollar el juego dentro de una organización espacial. Bueno, la orientación espacial, hacia dónde voy, ¿sí? Arriba, abajo, las tres dimensiones, la constancia perceptual, que yo ya lo he nombrado, pero lo he nombrado como percepción reflexiva, ¿sí? Y acá entramos en otro conflicto con, tejemos otro conflicto con el déficit de atención. Así como hay personas, habemos de todo en la viña del Señor, que no tenemos buena respuesta a la frustración. Hay niños, niñas y adolescentes que no tienen buena respuesta a la fatigabilidad, ¿sí? Voy a tomar un poco de agua. A la fatigabilidad. Es decir, yo trabajo, tenemos 3 cargos, trabajamos a la mañana, a la tarde, a la noche, llegamos a nuestra casa y tenemos que corregir parciales. Bueno, tomo un baño y a partir de ahí, eso me genera, o no, pero a partir de ahí se genera un plus, ¿sí? Que por lo general están dados en 1 o 2 horas, depende si te bañas o no, porque eso despierta todo lo que tenga que ver con lo neurosensitivo y neurotransmisor. Bueno, hay chicos, por ejemplo, con déficit de atención e hiperactividad con lesión calificada y certificada que no tienen esta plusvalía, por así decirle, este plus, que llega un momento donde su atención tiene un límite y no pueden conseguir seguir,
¿sí? La respuesta a su fatigabilidad es muy mala. Hay un test que se llama el test de Toulouse, que es el test que puede evaluar si un chico, una persona, tiene o no buena o mala respuesta a la fatigabilidad, y si tiene que ver o no con una disfunción cerebral mínima o una disfunción cerebral propiamente dicha. Bien, la lateralidad definida, derecha, izquierda, empezando desde la derecha, yéndose a la izquierda, en el caso de la zurdería también, ¿sí? Si comienzo desde la derecha y voy hacia la izquierda, ¿sí? Pero todo ese desplazamiento encierra lo que son los esquemas operativos, parte de lo que es conocido y son conocidas como funciones básicas. Continuamos. El otro tronco verbal, ¿sí? El otro paradigma, el otro patrón de las funciones básicas son las habilidades perceptivas motrices. Tenemos a la memoria visomotora, ¿sí? Veo, acopio, asimilo, la percepción auditiva, escucho, hay a veces que escucho pero no oyo, a veces que oyo pero no escucho, ¿sí? Pero es importante poderla desplazar y que se desplace básicamente con la música, con los objetos, con la identificación de los sonidos. Ahí aparece también en los primeros años de vida lo que es la conciencia fonológica, ¿sí? A partir de los sonidos también, la musicoterapia, básicamente, la música en general, el habla, la voz, el reconocimiento, ¿sí? La percepción figura-fondo, cuando una figura se antepone a la otra y nosotros podemos identificar. Vaya que es una habilidad perceptiva motriz sumamente importante, ¿sí? No es ni más ni menos que poder diferenciar esto de esto otro, a través de una clasificación, a través de un volumen, a través de la capacidad que tiene, ¿sí? Un vaso, un envase, y si lo traducimos a la vida cotidiana, en las actividades de la vida diaria, percepción figura fondo es justamente esto, interpretar las emociones del otro. Primero interpretando las mías, por supuesto. Y la discriminación formal es cuando va asomando lo que tiene que ver con la hipótesis, o la etapa del por qué. ¿Por qué llueve? ¿Por qué está de noche? ¿De dónde viene el sol? ¿De dónde vienen los niños? ¿De dónde salen los bebés? El tema de la cigüeña, la parte de la hipótesis, ¿sí? Otra anécdota más con respecto a la parte de la hipótesis. Una vez en una entrevista con una mamá con un retraso mental moderado grave, diría yo, ¿sí? En educación especial, en la escuela especial. Por supuesto que bueno, era una entrevista de mucha confianza, ¿sí? Se acercaba a la escuela, teníamos charlas con respecto a la constelación familiar, a los límites, a cómo iba todo, en cuanto a ciertas necesidades que también estaban pasando. Y entonces ella me comentaba en su relato, en su contexto, para que ustedes entiendan, eso es contexto. Esto que les voy a contar es inclusión. Y ella me decía, sí, doctor me decía a mí, lo que pasa es que yo tengo problemas sensuales. Bueno, a todo esto, obviamente, que yo tengo la habilidad de la escucha, así que no me generaba ningún tipo de espasmo escuchar que tenía problemas sensuales. Vamos a dejar que continúe con su discurso, ¿sí? Pensamientos libres, hechos sagrados, ¿sí? Y bueno, se empieza a repetir bastante esto de que yo tengo problemas sensuales, problemas sensuales, problemas sensuales. En un momento de la conversación ella me dice, yo tengo problemas sensuales, y se toca la cabeza. Lo que ella me había
estado queriendo decir a mí, y fíjense qué importante el desarrollo de la inteligencia en la discriminación formal, es que ella tenía problemas en los sesos, ¿sí? Que ella tenía problemas de discapacidad mental, refiriéndose a su retraso cognitivo. No es que ella tenía problemas con la sensualidad, que yo creo que con la sensualidad, sinceramente hablando, honestamente hablando, es con el que menos problema tenía, básicamente, por el desarrollo de su discurso. Tipos de pensamiento, ¿sí? Tenemos un pensamiento creativo, innovador, que lleva a nuevos hallazgos constantemente, enfoques, novedades, ¿sí? Acá aparecen muchas veces, o aparecemos los que somos neófilos, que nos encanta la tecnología, pero bueno, en Latinoamérica ser neófilo es medio frustrante, ¿qué quieren que le diga? ¿Sí? Cuando nos interesa ver toda esa gran aparatología que va avanzando con respecto a la tecnología. También los invito a que estudien o a que puedan leer la tecnología vista desde la filosofía, ¿sí? Porque en realidad consumimos tecnología, más allá de que reneguemos de la tecnología y nos humanicemos y nos vayamos a vivir, que no está para nada mal. En la creatividad, que es la escuela que yo manejo, de donde yo vengo, de la licenciatura de creatividad educativa, hay una premisa que reza de no al no, ¿sí? Pero consumimos yogur, estamos consumiendo tecnología, ¿sí? Consumimos una naranja y estamos consumiendo una tecnología también. ¿Por qué? Por los procesos que han pasado, ¿sí? De riego, de fertilización, de preparación de, de fertilizantes que han pasado. O sea, ¿qué hay en este momento que ustedes me están escuchando a su alrededor que sea natural? Algo que sea natural. No sé, capaz que están en alguna finca. Y me pueden decir una planta, pero yo les puedo decir, pero esa planta hay que ver, o sea, y la hipótesis, la hipótesis, la hipótesis, la hipótesis, esa planta puede haber sido abonada con fertilizantes químicos. Entonces por ahí me pueden decir el aire. Y sí, puede ser el aire, pero tendríamos que comprobar si el aire que estamos inhalando es un aire libre y puro también, ¿sí? ¿Cuántas y cuántos cuestionamientos con respecto a lo que es la, la hipótesis, ¿no? Dentro de lo que es el sendero de la razón. El pensamiento como tipo de, de intención y cinético, que es el que coordina que es el que coordina instantáneamente, pensé que había leído mal, instantáneamente el movimiento y la intención, ¿sí? Es la intención, es la intencionalidad cinética, es el movimiento básicamente, ¿sí? Es el movimiento, es la intención del movimiento, es alcanzar un vaso, es generar una coreografía, estudiar movimientos para el teatro, eh, estudiar una técnica para poder pintar en las obras que se van a producir con respecto al arte plástico, por así decirlo. ¿Sí? El tipo de pensamiento mediativo que conduce a un estado de paz interior, a una introspección, ¿sí? Acordémonos, vuelve a salir otra vez, enamorarnos de nuestra imaginación. Y el pensamiento instintivo, básicamente, que es un tipo en realidad, el instinto es escudriñable. ¿Qué significa escudriñar? Escudriñar es poder explicar
las características de la cosa. ¿Qué es esta cosa? El deseo, por ejemplo. ¿Sí? El pensamiento instintivo ni siquiera es un pensamiento, es un instinto. ¿Sí? Es un instinto de preservación, es un instinto de supervivencia, ¿sí? Por eso ahí abajo puse yo, a grosso modo, es necesario para los soldados en el campo de batalla. Pero como nosotros somos resistencia, viene la metáfora bastante bien a colación. Bien. En definitiva, las operaciones del pensamiento, ¿sí?, nos revelan la forma de enfrentar la realidad del mundo que nos rodea. Si ustedes se dieron cuenta, pasamos de los esquemas operativos, pasamos por las habilidades perceptivo-motrices y ahora estamos pasando a las operaciones del pensamiento. ¿Sí? No son todas funciones básicas. Funciones básicas son en dos partes, nombradas anteriormente, esquemas operativos y habilidades perceptivas motrices. Ahora vamos a trabajar y vamos a entender qué son las operaciones del pensamiento como operaciones superiores dentro del intelecto y de la inteligencia, ¿sí? Son operaciones superiores que muchas veces se trabaja básicamente para rehabilitar funciones. Muchas veces y en este mismo momento me está tocando trabajar con adultos mayores, con personas que han tenido ACV, con personas, bueno, ya entrados con algunas características de lo más senil, por ejemplo, en algún deterioro. Entonces, para la operación del pensamiento es algo que nunca debe dejar de generarse, igual que los esquemas operativos y las habilidades perceptivo-motrices son esencia, son construcciones constantes que nos ofrece la conectividad en lo más sinéctico. La sinéctica en creatividad tiene que ver con el eureka. El eureka es el descubrimiento. Hacemos sinéctica en creatividad, como lo hacemos en las operaciones del pensamiento, en los esquemas perceptivo-motrices y en las habilidades perceptivo-motrices, porque vamos acopiando datos. A ver, algo como para poder resumir qué significa esto del eureka y de la sinéctica en la creatividad. Básicamente en la inspiración, ¿sí? Me siento inspirado, bajan las musas inspiradoras, habrá algún que otro que, bueno, no sé, Sabina habla de la inspiración con algún vino, bueno, no lo sé, pero es real, hablemos con la verdad, podemos hablar, tenemos la posibilidad de la palabra. No me gusta Sabina, discúlpenme, yo sé que a muchos les voy a romper el corazón con esto, pero soy músico y hago un estilo de música que cuando me preguntan qué estilo de música haces, yo le contesto, es para que sepan algo de mí, sí, también. Porque yo he sido un intruso, básicamente, me he intrometido en sus vidas, haciendo estos audiocats, estos postcats, para poder dar clase, porque no había otro recurso. Sí, así que bueno, cuando me preguntan qué tipo de música haces, yo siempre contesto, hago ese tipo de música que no le gusta a nadie. Bueno, ese tipo de música hago yo. Entonces, bueno, se termina la conversación, tratan de como ahí de ayornarme y decirme, no, si está bueno lo que haces, qué sé yo, y no sé cuánta otra cosa. Sí, bueno. Las operaciones del pensamiento nos revelan la forma de enfrentar la realidad. Nada de lo que exista en nuestra inteligencia no ha pasado antes por nuestra percepción, por nuestra integración sensorio-motriz. Repito,
nada de lo que esté en nuestra inteligencia en este momento no ha pasado antes por nuestra integración sensoriomotriz, ¿sí? Distinto es a lo que ya veníamos hablando con respecto a lo heredado y a lo heredable, ¿sí? Eso es congénito, eso es básicamente genética, ¿sí? Es biogenética y se puede poner en discusión. Las discusiones que se están tratando en este momento, que no está de más, es información nueva, en la bioética, es en momentos de pandemia justamente, en momentos tan biologizantes, es la clonación, son cuatro dificultades o cuatro problemas que están tratando los, los que tratan o los que tratan de resolver conclusiones con respecto a la bioética, básicamente, que serían como los de la RAE, básicamente, encontrarle nuevos significados o encontrar significado o encontrar nuevas palabras o admitir, sacar, poner palabras que se utilizan o que no. En la bioética se está discutiendo la clonación, el suicidio, la eutanasia y me faltaría otro que siempre me olvido y no me lo estaría acordando en este momento, ¿sí? Pero son cuatro, ¿sí? Básicamente. El suicidio, la eutanasia, la clonación y, bueno, ya seguramente más adelante va a venir esa musa inspiradora que se ha ido por ahí y me lo va a recordar, ¿sí? Lo que resulta de un proceso de comprensión que transmitimos a través del lenguaje, ¿sí? Las operaciones del pensamiento lo transmitimos, lo aprendemos, lo asimilamos, lo acomodamos, lo equilibramos y lo expresamos a través de un lenguaje corporal, un lenguaje no gestual, un lenguaje gestual, ¿sí? Un lenguaje de diferentes vocablos y vocabularios, de idiomas, básicamente, de expresiones, ¿sí? Como el significativo del arte. Es tarea de los profesores, de todos dentro de la comunidad educativa, asumir la responsabilidad de proporcionar oportunidades para que nuestros alumnos, ¿sí?, puedan ejercitar estas operaciones creando el ambiente necesario, el ambiente de superaprendizaje, que es cuando se genera la seguridad y la confianza en este entre que hay entre el docente y el alumno para poder desarrollar un aprendizaje suprasegmental, netamente significativo. El desafío es aprender a pensar y elaborar los propios juicios, criterios, estilos, ¿sí? Todos ustedes, más allá de que muchísimos somos de por sí colegas, ustedes son profesores, yo también lo soy, de diferentes áreas, ¿sí? Pero en las diferentes áreas todos tienen un estilo. Yo psicopedagogo tengo un estilo distinto a mi compañera que es psicopedagoga, un estilo de abordaje, un estilo de encuadre, un estilo de mirada, un estilo de lectura, un estilo de sensación con respecto, un estilo de interpretar, de escribir las dinámicas o las categorías o las dimensiones de análisis que existen como categoría frente a dar y a poder dar clases. Las operaciones del pensamiento, ustedes tienen este libro que es tan importante que ustedes lo puedan tener, que es el libro que se llama así, Manual de las Operaciones del Pensamiento, de María Elena Lucchetti, que nombra a cada operación del pensamiento y al mismo tiempo, que se los dejé en la biblioteca, al frente en la librería enfrente de la escuela normal, ¿sí? La actividad para poder trabajar con sus alumnos, ¿sí? Si sus alumnos son muy chicos, ustedes van a tener que ir haciendo adecuaciones, porque por ahí este es un material que llegó al colegio secundario. Yo lo pude rescatar, llegaron muy poquitos ejemplares
y lo rescaté de una escuela técnica ya en Bowen hace mucho tiempo. Logré sacarle fotocopia, bueno, también lo pueden buscar, pero yo lo intenté buscar acá una vez y bueno, en la escuela de acá se hizo muy complicado encontrarlo, o porque por ahí los profes o las personas o los chicos no lo devuelven, entonces bueno, son libros que van y no vuelven a aparecer. Pero aprovechenlo para escanearlo, para tenerlo, para utilizarlo. Es un catalizador de ideas para poder generar creatividad y para poder generar entrenamiento en la inteligencia, que nunca es estática, siempre es cíclica. ¿Sí? No voy a ir explicando uno por uno, ¿sí? Porque si no se nos va a hacer extremadamente tarde, muy largo, por así decirlo, muy extenso y abrumador, ¿sí? Esta videoconference. Percibir, que corresponde a la acción de recibir mediante los órganos de los sentidos las impresiones exteriores, a interpretar de una forma personal la información, personal y personalizada, ¿sí? La diferencia entre la singularidad y la individualidad, que ya hablamos, yo creo que en la primera clase que tuvimos por ese Google Meet, que fue horrible, sinceramente. Se caían, no había, no, fue tremendo, ¿sí? La diferencia que hay entre la singularidad y la individualidad es que la singularidad es una característica propia, esencial, que a mí me conforma como ser humano y posibilidad del ser. Y la individualidad es el ombligo, el mundo en donde yo básicamente me considero que soy eh, un dictador de mi propio yo, básicamente. Es eso. La individualidad es la dictadura del yo, básicamente. Otra operación del pensamiento es observar, ¿sí? Fíjense que no es lo mismo percibir que observar, porque observar es estricta atención a un objeto. Acá ya me siento seducido por ese objeto, ¿sí? O ese contenido, o ese libro, o ese conocimiento. Interpretar, otra operación del pensamiento, explicar el significado que tiene la experiencia, ¿sí? Pero eso el otro día hablaba de que muchas veces el consejo mata, ¿sí? Es muy importante poder pedir permiso antes de dar un consejo, ¿sí? Porque mi experiencia no tiene por qué ser igual que la tuya. Sí, puede ser símil, puede ser parecida, pero me atraviesa de otra forma. Lo analizo y lo siento desde otro umbral de dolor, de sentimiento, de crecimiento personal. Bueno, analizar, que es la descomposición de todas las partes en un todo, complejo, en un elemento simple, ¿sí? Básicamente. Asociar, que es la acción de relacionar una cosa con otra, el vínculo, el concepto, el sentimiento, unir las ideas entre sí. Ese es el sentido de la cinética en creatividad. Entonces voy adquiriendo básicamente asociaciones hasta que llega el momento en donde lo resolví. Eureka, digo yo. Acá le encontré la vuelta, ¿sí? A esto que me tenía preocupado y que quería resolver. Clasificar es organizar elementos y agruparlos conforme a sus principios y a sus categorías, ¿sí? Las operaciones del pensamiento son funciones intelectuales superiores, ¿sí? También son conocidas como funciones intelectuales superiores. Así también se les llama y se les dice a las operaciones del pensamiento. ¿Qué hacen las operaciones del pensamiento? ¿Qué hacen las funciones básicas, los esquemas operativos, las habilidades perceptivos motrices? Son el respaldo que tiene cada uno de los descriptores que ustedes tienen en su planificación, que ustedes van a enseñar. Están solapados, están escondidos, están agazapados, pero están ahí.
y se trabajan con la comparación, con la retención, con la sintetización, con la deducción, con la generalización y con la evaluación, que es la valoración que yo le voy a dar al contenido aprendido, ¿sí? Ustedes busquen un descriptor como excusa de su planificación y se van a dar cuenta de que atrás de ese contenido, por ejemplo, vamos a una materia geografía, ¿sí? Bueno, no sé por qué tomé geografía, pero bueno, tomamos geografía. Y ya en geografía, por ejemplo, tengo comparación, tengo retención, tengo síntesis, voy deduciendo, dentro de mi paralelismo intelectual, los hemisferios, los polos. También voy generalizando, porque está dentro de un gran todo, que es la Tierra, que está dentro de la Vía Láctea. ¿Mm? Y voy preponderando el interés por este conocimiento o idea. Al respecto, se puede señalar que un alumno muestra presencia de pensamiento adecuado para el aprendizaje cuando analiza. Un alumno, una persona en general, no hace falta que sea un alumno que esté haciendo un postítulo o una carrera o lo que fuese, ¿sí? Hay muchas personas que son muy sabias de conocimientos y no tienen el primario terminado, por ejemplo, pero son extremadamente sabias, extremadamente sabias. Son inteligentes de sabiduría, de conocimiento, del conocimiento empírico, del conocimiento común, que es el menos común utilizado en este momento y en muchos otros, ¿sí? Entonces, no dejar de lado el analizar alternativas, captar ideas principales, clasificar adecuadamente los elementos, conectarme con los elementos, ¿sí? Por eso hoy le hablaba yo del EOCA. El EOCA es un test que es entrevista operativa centralizada en el aprendizaje, ¿sí? Entonces yo ahí visualizo cómo un niño se conecta con un títere, en donde, bueno, hay materiales estructurados y no estructurados. Los materiales no estructurados pueden ser muñecos, títeres, pueden ser disfraces, por ejemplo, pueden ser elementos que no constituyan un principio y un final y que estén habidos de la libertad de la norma. Y lo más estructuradas pueden ser, bueno, el juego de la oca, ajedrez, un rompecabezas, ¿sí? En el juego, por ejemplo, en el juego de la oca es sumamente importante, sumamente lo digo yo, pero es que es verdad, es importante. Es importante poder trabajar la reversibilidad, en el dominó también. La reversibilidad, poder entender el doble sentido que nos juega la vida en la figura fondo, ¿sí? Es importantísimo poder jugar, aparte de ser lúdico y entretenido, poder aprender. Si la escuela no tiene por qué ser divertida, pero que podemos hacer una escuela creativa, claro que podemos, claro que la podemos hacer, ¿sí? Bueno, sacar conclusiones, reflexionar, ¿sí? Y la flexibilidad, que es lo que me va a dar la posibilidad de centralizar o de descentralizar una idea, ¿sí? Es como cuando voy aprendiendo algo y no lo entiendo lo suficientemente bien, entonces tengo que desandar mis pasos sobre esos caminos para poderlo volver a andar, ¿sí? Eso es la flexibilidad que se da con la reflexión. En conclusión, las operaciones del pensamiento permiten darle significado a las vivencias y al material impreso, ¿sí? Impreso o imaginativamente expuesto en la gramática de la creatividad, ¿sí? En el aire, ¿sí?
Un ejemplo que le quería dar con respecto a los hemisferios que trabaja el esquema operativo. Usted en este momento, con el pie derecho, van a empezar a hacer círculos como las agujas del reloj, en el sentido de las agujas del reloj. Y con el mismo brazo y el dedo índice van a intentar, sin dejar de hacer el movimiento con el pie, dibujar un 6 en el aire, ¿sí? Tanto el 6 como el pie tienen que poder hacerse perfectamente bien, sin ningún tipo de contracción y contractura. Bueno, a muchos y muchos se habrán dado cuenta de que es casi imposible o que es algo muy difícil de hacer. Eso es el problema que tenemos hoy en día con respecto a la coherencia. Eso es la patología. Eso es el problema de aprendizaje, ¿sí? Eso es el laberinto en donde estamos sumergidos y es muy difícil poder coordinar, ¿sí? Poder establecer un ordenamiento, un dispositivo. ¿Por qué? Porque manejamos diferentes tipos de circuitos dentro de nuestra inteligencia, ¿sí? Esquemas, interpretaciones, ¿sí? Hay personas que lo van a poder hacer, otras personas les va a costar. Ahora yo les digo que hay una solución para poder hacerlo a este ejercicio, y es dibujar el 6, en vez de dibujarlo de arriba para abajo, dibujarlo de adentro para afuera, ¿sí? Yo lo dibujo de adentro para afuera y lo puedo hacer perfectamente. ¿Mm? Si no, se vuelve casi imposible, ¿sí? Bien, continuamos. En conclusión, las operaciones del pensamiento permiten darle significado a las vivencias y al material impreso, ¿sí? Impreso o no impreso, increíblemente imaginativo, de constelación quería traerlo, ¿sí? Por ejemplo, la imaginación es una operación del pensamiento. No va a estar en las actividades, pero yo les propongo en este momento, mientras que me van escuchando, que ustedes dibujen un dolor de cabeza, por ejemplo, para poder trabajar la imaginación. Y al mismo tiempo van a poder trabajar el desplazamiento psicomotriz, la memoria visomotora, van a poder trabajar la fantasía, van a poder trabajar la direccionalidad, la lateralidad, la organización espacial, la discriminación figura-fondo. Y si no quieren dibujar un dolor de cabeza, entonces yo les sugiero que dibujen. Cada uno de ustedes debe tener un color favorito, ¿sí? Bueno, ¿cómo sería si tuvieran que dibujar su color favorito? ¿Qué características tendría? ¿Sería alto, flaco, eh, gordito, robusto, chiquito, grande? ¿Cómo sería? Otra manera de poder trabajar las operaciones del pensamiento desde la creatividad. Ahora les voy a pasar unas... Bien, ¿y qué son las funciones del pensamiento? ¿Sí? Porque hemos hablado de lo que son, vuelvo a repetir, pero es que es así, lo tengo que repetir, no queda otra. No queda otra porque esa es la cadena didáctica, básicamente. Funciones básicas son esquemas operativos y habilidades perceptivas motrices. Luego vienen las operaciones del pensamiento, que son operaciones superiores intelectuales. Y después vienen las funciones del pensamiento. ¿Qué función cumple mi pensamiento? Asimilar, acomodar y equilibrar. Esas son las funciones que constantemente están dando vuelta como esos orbes que hay y que por ahí se ven en la noche, ¿sí?
Traten de descontaminarse un poco de las noticias y ahora que empieza la primavera, salir y ver las estrellas, que es mucho más eh, resiliente y prosocial que estar escuchando a los estúpidos que quieren gobernarnos. No lo digo por ningún partido político en particular. Ustedes ya sabrán, quien haya leído que yo estoy totalmente en crisis con la política toda, ¿sí? Eh, Estoy en crisis, no digo que sea ni de uno ni de otro, yo estoy en crisis, básicamente, ¿sí? Hay cosas que hay algunas cosas bien hechas, otras que no. El tema es que estamos en el medio de una tragedia educativa y que las respuestas son muy pocas, ¿sí? Y cuando algo se empieza a repetir es porque el dolor que hubo anteriormente se olvidó. Y el dolor que se olvida es el dolor que siempre vuelve. La necesidad que hubo en ese momento y no se cumplió y no se logró y no se cometió como cometido de vida es la necesidad que vamos a tener en el futuro o que tenemos en el presente, ¿sí? Facundo Cabral lo habla y lo dice: por lo que no hay o por lo que hubo es lo que hay. Bien,